Que te hace un poco de frío, ¿no? Sí. Gracias, hermano Sofía, gracias, pastor, por el cafecito, estuvo muy bueno. Vine con un frío terrible y tomé el café y ya me calenté. Y estuvo muy rico. Entonces, ciertamente estamos estudiando el libro de Gálatas. Hemos estado repasando, hemos terminado el libro de Marcos, pero yo quería empezar por el libro de Marcos, así un pequeño, cortito nomás. O sea, haciendo un recordatorio, porque es muy importante recordar el libro de Marcos para poder ir entendiendo el libro de Gálatas. Bueno, yo lo he pensado de esta manera, ¿no? Porque en el libro de Marcos vamos a ver cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, cómo es el cumplimiento de todas las cosas, no viene, nace. Marcos presenta a Jesús como Hijo de Dios y los cielos se abren cuando Él se bautiza y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, en quien el Señor se goza. Entonces, a través de todo el ministerio de Jesús, vamos a ver que Jesús va corrigiendo las tradiciones de los ancianos, pues, del pueblo, de los judíos, de los religiosos. E incluso Él iba corrigiendo el tema de la comida y muchas otras cosas, ¿no? Como Él dice, ¿no? Iba corrigiendo a lo que los fariseos habían ciertamente puesto como carga o como yugo al pueblo. Y ni siquiera ellos lo podían cumplir. Pero Jesús sí cumplió cada una de esas cosas. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros, vino y lo cumplió, aunque hay ciertas cosas que todavía van a cumplir, como su segunda venida. Entonces, ¿cómo es que vemos que Él cumplió muchas cosas y cómo es que sabemos que Él no transgredió la ley? Él sí cumplió la ley. Porque ciertamente el Señor nos dice, ¿no?, a través de las Escrituras, que el que no cumple la ley del Señor está bajo maldición. Entonces, si uno no cumplía la ley, o sea, estaba bajo maldición o bajo pecado definitivamente. Y entonces, cuando Jesús viene, muere, pero resucita al tercer día, ¿qué crees que haya pasado ahí? Entonces podemos entender que Jesús sí cumplió la ley del Señor. Sí cumplió la ley de Moisés. Él no vino a quitar nada de lo que estaba en la ley, sino Él vino a cumplirlo. Entonces, vemos que Él resucita, ahora vemos que Él asciende, está a la diestra del Padre, pero ahora esperamos su segunda venida. Eso es todavía un cumplimiento. Pero en el libro de los Gálatas vemos cómo a lo largo de todo esto de las cartas de Pablo con una preocupación terrible, porque después de que Pablo dice que les ha explicado tal cual como si ellos hubiesen visto la muerte o la crucifixión del Señor Jesús, y él se preocupa porque tan rápido ellos se habían apartado de la palabra del Señor, del Evangelio y de la gracia. Y ellos habían estado escuchando, como dice Timoteo, ¿no? Habían puesto oídos ciertamente a cosas fantasiosas, ¿no? Lo estoy parafraseando, pero no. Entonces ellos habían puesto sus oídos en eso. Y habían vuelto a ser esclavos nuevamente de la ley. Porque ellos querían volver a hacer sus tradiciones, pero estos falsos maestros con dulces palabras, con dulces encantos, les estaban como que manipulando a ellos, pero uno para desplumarlos como a los corintianos, claro, para quitarles economía, para ser famosos, para enseñarles la circuncisión, cuando en realidad la circuncisión, como nos decía Pablo, es del corazón. Ya no es del cuerpo, o sea, ya no es de esa parte sensible que todo varón tiene, ¿no? Los beneficios de no comer. Ay, a mí sí me gusta comer chancho. Amén. Y a todos, muchos de nosotros, no creo que al dentista por acá, ¿no? Entonces, ¿qué tal si oramos? Ya más o menos estamos entendiendo el libro, cómo es que en el libro de Marcos el Señor nos enseña acerca de la comida, acerca del cumplimiento de Jesús, pero cómo ahora Pablo nos va a enseñar en Gálatas, ¿no? A cómo es que nosotros ahora debemos de reaccionar, como cuando termina el Evangelio, ciertamente, ¿no? Termina diciendo que ellos sorprendidos y sin saber qué decir o corriendo sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, vamos a orar para poder entender
la preocupación de Pablo para poder seguir entendiendo cómo es que el pastor nos ha seguido contando, ciertamente historia, porque es una historia, pero es una historia real y es la palabra del Señor. Y luego les voy a contar otro asunto también. ¿Qué tal oramos? Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Porque por ella, Señor, somos salvos por ti, Señor, por tus promesas, porque tú cumpliste cada una de ellas, Señor. Y en tu resurrección podemos ver, Señor, el cumplimiento de ellas, tu santidad, la promesa del Espíritu Santo, Señor, a los gentiles, a las personas, que somos salvos por tu amor, por tu gracia, Señor, y no por hacer cosas que en nuestra naturaleza humana pueden parecer correctas y que para nosotros te puedan agradar, Señor, de ninguna manera, Señor. En tus manos nos encomendamos, Señor. Guíame, Señor, con tu palabra, enséñame, instrúyeme y ayúdanos a cada uno de nosotros, de mis hermanos, Señor, a tener corazones dispuestos a venir desde ya, Señor, desde días anteriores, pensando, Señor, en corazones dispuestos para poder ser ministrados, dejarnos ministrar, dejarnos aconsejar, dejarnos guiar por tu palabra, Señor, y aprender tu palabra verdaderamente, Señor. En tus manos estamos, Señor, guía este servicio, Señor, que seas tú el que hable y que solamente yo sea un instrumento para tu gloria y que nosotros, Señor, seamos ministrados cada día. Bendice, Señor, a las personas que van a ver este video. Te pedimos que los guardes, que los instruyas y que los guíes, Señor, en el entendimiento también de tu palabra. La gloria, la honra, Señor, sea para ti, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra y a escucharla, Señor. Amén, Señor. ¿Qué tal si leemos? Ahora sí, entramos al libro de Gálatas, estamos en el capítulo 2. Es muy interesante cómo la preocupación de Pablo para los del pueblo de Gálatas, ¿no? Cómo es que él se preocupa porque o para los Gálatas, los hermanos en este lugar de Galacia, ¿no? Cómo es que él se preocupa por cómo tan rápido habían dejado, y como nosotros, ¿no? Ellos ciertamente volviéndose a sus tradiciones religiosas, pero muchos de nosotros a veces volvimos a cómo vivíamos antes. Ellos vivían bajo la ley de antes, pero la gracia vino por medio de Jesús, que Él se hizo hombre, murió por nosotros y ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces se nos dio el don del Espíritu Santo. Ahora nosotros no vivimos por obedecer a la ley, pero sí, la ley moral lo obedecemos definitivamente. Pero esa ley moral al ser humano hace que cumpliera cosas, pero la ley de Cristo, que es espiritual, por medio de la fe, nos cambia, nos hace cumplir desde el corazón, porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos cambia, nos transforma desde adentro, lo que la ley no podía hacer. Entonces, entremos al capítulo 2. Gálatas capítulo 2 dice. Recordando que Pablo, los que tienen Reina Valera, ¿no? Dice en el capítulo 11 el ministerio de Pablo. Ahora el capítulo 2, vamos a ver, yo puse como título, siempre me gusta poner los títulos, no sobrenombres, ¿verdad? Títulos. Entonces, puse, ¿no? La carta a los Gálatas, capítulo 2, del 1 al 10, dice. El título principal lo puse, ¿no? Pablo expone el Evangelio de la Gracia. Ese es el título principal, ¿no? Que él va a presentar este Evangelio. ¿Dónde? En Jerusalén. Entonces, él va a presentar a sus hermanos qué es lo que él estaba exponiendo, qué es lo que él estaba enseñando a los gentiles, a donde el Señor le había llamado a predicar, ¿no? Entonces, del verso 1 al 2, puse como título o subtítulo, dice, Pablo regresa a Jerusalén por revelación de Dios. Definitivamente él viene, ya es su segunda vez. Vimos en el capítulo anterior, en los versos anteriores, que él vino, pasado de 3 años, vino por primera vez a Jerusalén, después de estar en Damasco, creo, más o menos, para recordar. Luego dice, luego de esos 3 años regresa, o sea, después de 14 años regresa, ¿no? Y vuelve a Jerusalén por segunda vez. Pero ya por temas de que el Señor le había ya dicho que vaya, ¿no? Entonces, leemos, ¿no? Dice, pasado 14 años
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, ciertamente Pablo va por segunda vez después de 14 años, ¿no? Va a Jerusalén, pero él va por un asunto especial. Muchos recuerdan en el libro de los Hechos, si recuerdan, yo sé que recuerdan, que ciertamente hubo por temas de profecía un profeta de Jerusalén, y ciertamente lo que era la iglesia de Antioquía, que él dice, no, profetiza que iba a haber una hambruna, iba a haber ciertamente una hambruna, va a haber escasez de alimentos, ¿no? Entonces, Pablo muy inteligente, pero previo a eso, ¿no? Suceden cosas que, por tema de la circuncisión, que los falsos maestros o los falsos hermanos que estaban encubiertos estaban enseñando que aparte de creer en Cristo, para ser salvos tenían que circuncidarse, para ser salvos. O sea, y que por medio de la fe supuestamente para ellos era un complemento nada más, pero tenían que ser sí o sí judíos o creer en la ley de Moisés, ¿no? Entonces dice, ¿no? Luego de eso, él va, ¿no? Y él va a Jerusalén, pero por temas también de llevar una ofrenda, una pequeña ofrenda de lo que los hermanos habían juntado, ¿no? No sé si recuerdo cuando estudiamos el libro de Corintios, cómo es que estos corintianos todavía, Pablo estaba esperando, porque eran duraceles, ¿no? Él estaba esperando eran duros de dar, no eran duros de matar, sino eran duros de dar, pues. Entonces, se parece a... entonces vemos, ¿no? cómo es que podemos entender ahora cómo es que Pablo va ciertamente a este lugar, ¿no? Al concilio, es un concilio más o menos. Entonces dice, a Jerusalén subí otra vez, dice, o sea, ya son 2 veces que vaya, ¿no? La primera vez fue hace 3 años, y después dice, después de 3 años, y luego dice, después, pasado 14 años, dice. Entonces, ¿sube con quién? Con Bernabé. ¿Y quién es Bernabé, no? ¿Conocen a Bernabé? Claro, en mi barrio había un amigo que le decían Bernes más, pero le faltaban a ver, Bernabé. Entonces, pero en la Biblia conocemos a Bernabé como hijo de consolación, ¿no? Ciertamente, vamos a ver en el último verso más o menos cómo hace referencia, cómo es que también hay una comparación con Bernabé, porque Bernabé también estaba dispuesto a ayudar a las personas que necesitaban, ¿no? Y cómo es que él, teniendo una heredad, él da a los hermanos que sabían, o sea, a la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo en gran manera, ¿no? Entonces, él es Bernabé. Entonces nosotros también quizás seremos como Bernabé, hijos de consolación, hijos de que podemos dar consejo, que podemos ayudar espiritualmente, que podamos ayudar también económicamente a los demás. Podemos, porque ya tenemos a Cristo y lo podemos hacer. Eso cuenta, a partir de la fe cuenta, pero antes de eso no cuenta nada. Después de la fe, o sea, creyendo ya cuenta hacer las cosas para el Señor, pero si quieres hacer cosas para el Señor, antes de creer o sin ser Cristo tu Señor y tu Salvador, es difícil que puedas agradar a Dios. Entonces, vemos, ahora dice, no solamente fue con Bernabé, sino que llevó a su socio. Bernabé también era parte de su socio, uno de los al que apreciaba Pablo. ¿Recuerdan? Él es Tito. ¿Alguno de ustedes se podría llamar Tito por acá? ¿Les gustaría ser como Tito? Deberíamos aprender de Tito, porque Tito es un verdadero hijo de la fe. Tito siempre ha estado dispuesto. Pablo, en toda la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, Pablo va a expresar gratitud de Tito. Buenos aprecios, hijo en la fe, colaborador. Le va a decir, va a dar muchos elogios, hasta se va a preocupar por Tito cuando hemos estudiado Corintios, ¿no? En la segunda parte, cuando él no venía. Él cómo se angustiaba y se preocupaba y se consoló cuando él ya, con la venida de Tito, cuando ya pudo ver a Tito. Entonces, una de las cosas es que nosotros verdaderamente podemos tener la actitud de Tito. Podemos tener la actitud, por supuesto, porque Tito tiene el mismo Espíritu Santo que nosotros y podemos ser igual que él. Pero cada uno con diferentes dones, talentos, cada uno con diferentes, actitudes.
pero siempre con la actitud de Tito. Ese era Tito. Aprendamos de Tito. Voy a seguir aprendiendo de Tito, pero ciertamente no. Tito fue un compañero de Pablo, y nosotros somos ciertamente compañeros del Señor Jesús también, por así decir. Somos servidores de Cristo, somos hijos de la fe en Cristo Jesús. Entonces debemos de tener esa misma actitud. O sea, hagamos esa comparación, ¿no? Nosotros servidores de Cristo y Tito, ¿no? Servidor o colaborador de Pablo. ¿En qué? En sus viajes misioneros también estaba Tito acompañando a Pablo. Entonces vemos, ¿no? Verso 2 dicen. Estos dos versos, el 1 y el 2 son, Pablo puse, ¿no? Como Pablo regresa a Jerusalén por revelación de Dios, ¿no? Puse esta parte. Entonces, verso 2 dice, pero subí según revelación. Entonces, vemos que Pablo no subió porque un ser humano lo dijo, o alguien le pudo haber dicho, Pablo, ¿sabes qué? Anda a propósito, porque Pablo tenía su obra, él estaba chambeando en las obras misioneras y su propósito era llevar el mensaje a los gentiles, el mensaje de la gracia, que es por medio de la fe en Jesucristo. Y que no, por medio de eso, ya no éramos esclavos de la ley, sino éramos libres en Cristo Jesús. Éramos libres de la ley que nos hacía esclavos, porque eso nos mostraba nuestro pecado y nosotros simplemente no podíamos cumplir, ni siquiera los mismos religiosos, porque incluso ellos mismos tenían que hacer sus sacrificios cuando ministraban en el templo. Entonces, pero por medio de Jesús, nosotros, como Él como sacrificio, ahora podemos entrar a ese lugar santo, por medio de la fe. Entonces, hay bastante diferencia la ley con la gracia del Señor, que es por medio de la fe. Bastante diferencia. Por medio de la fe somos libres, pero por medio de la ley somos esclavos. Entonces, seguimos, ¿no? Pero subí, dice, según revelación. Y para no correr, dice, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Pero esto, ¿no? Si vemos en el libro de los Hechos, vamos a ver un profeta viniendo de Jerusalén, llamado Ágabo, diciendo que iba a surgir ciertamente una hambruna en toda la tierra, dice Hechos, ¿no? Pero ciertamente Pablo enciende los foquitos, se prende los focos y se preocupa, ¿no? Y pone en marcha esto, ¿no? Que las iglesias pudieran ayudar. De alguna manera, ¿no? Como había cierta división entre los judíos con los gentiles. Pero de esta manera ellos podían ganarse a los judíos, ¿no? Pero vamos a ver que todo va a marchar bien. Con sus ciertas dificultades, sí, pero vamos a tener ahí con sus ciertos roces, ¿no? Dice, y para no haber corrido en vano, o sea, Pablo se preocupa, no se preocupa de que él esté enseñando o sea, de que le haya sido revelado un evangelio diferente. No, sino Pablo se está preocupando en el sentido de cómo los hermanos de Jerusalén van a recibir o qué es lo que ellos estaban enseñando. Entonces él se va a preocupar por eso. Entonces, su temor era eso nada más, cómo es que ellos lo iban a recibir y cómo es que de repente ellos se iban a poner del lado de los falsos maestros, ¿no? Eso era solamente la inquietud o el temor de Pablo. Por el resto, Pablo estaba tranquilo porque la revelación, o sea, el evangelio que él predicaba fue por el mismo Jesucristo que lo reveló, y eso él no tenía problemas. Entonces, ¿no? Y vemos, por eso dice, y para no correr en vano o haber corrido en vano, expuse en privado. Entonces Pablo viene a Jerusalén, habla con quién, con los líderes. Ellos en ese momento eran quién, Jacobo, Pedro, Juan, eran los pilares, dice, de la iglesia en ese momento. Entonces Pablo ciertamente va a ciertamente una reunión de los líderes, conversa, les pone el evangelio de lo que él estaba compartiendo a los gentiles. Entonces expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los. O sea, él expuso lo que él estaba enseñando, la revelación del Señor Jesús a los líderes, ¿no? Pero dentro de esos líderes no solamente estaban ellos, había muchos otros cristianos fariseos que se habían convertido al cristianismo
Pero vamos a ver si verdaderamente eran cristianos estos hombres, o cómo estaban, si eran personas que estaban solamente por querer ver o conocer qué es lo que se hacía en Pachacútec, ¿no? Entonces, ellos solamente querían espiar. No, Luchita, no te preocupes. Entonces, ¿no? Para espiar qué se hacía. Además, Luchito sabe qué es lo que, cómo se comparte acá la palabra del Señor. Entonces, ¿no? Expuso en privado los que tenían cierta reputación, dice, o sea, él expuso el Evangelio, ¿no? El Evangelio de la gracia por medio, cómo es que Dios obraba a través, ¿no? de Pablo, ciertamente llevaba hacia obras misioneras, cómo es que los gentiles se convertían y cómo es que era por medio de la fe. Pero va a haber alguien que le va a dar la razón, dice Pedro, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, seguimos, ¿no? Verso 3. Hubiese querido entrar, claro, ya les expliqué de Ágabo, ¿no? O Agabo, no sé, este profeta. Dice, verso 3. El verso 3, ciertamente, ¿no? Puse otro título. Lo voy a guiar desde acá. Entonces, del verso 3 al 6 dicen los falsos hermanos. Y ahí vamos a ver a estos falsos cristianos, ¿no? O a los falsos hermanos. Que ciertamente han estado encubiertos, que han estado enseñando cosas, otras doctrinas como la circuncisión, y habían impuesto las comidas, las tradiciones, y muchas cosas, ¿no? Que eso los esclavizaba y que ciertamente ni siquiera ellos podían cumplirlo, ¿no? Ciertamente, para una cosa pequeñita, ¿no? Entre paréntesis, les pido siempre sus oraciones por mí. El Señor siempre se le ha placido poder en mi persona, o sea, usarme como un instrumento para poder, hablar con testigos de Jehová, hablar con adventistas, hablar con personas que son muy importantes, e incluso el día sábado pude deducir que era una persona de raíces hebreas. Entonces fue muy interesante para mí, pero a la vez fue ciertamente, ¿cómo se puede decir? Es como un reto, ¿no? Pero lo hice con la buena voluntad en el Señor, les puse el Evangelio del Señor, el Evangelio de la gracia del Señor, pero esta persona, ¿no? Ciertamente cerrada, y yo le preguntaba, ¿no? Conversaba con otra hermana que es pentecostal, ella recibe el Evangelio porque tenemos cosas en común, ¿no? Que es Cristo. Pero cuando la otra persona no tiene, dice que cree en Dios, pero no tiene en común que es Cristo, definitivamente se van a saltar los oídos o los ojos, se le va a escamar el cuerpo, ¿no? Entonces se acercó a esa persona y me empezó a preguntar ciertas cosas del anticristo. Entonces yo le empecé a hablar, ¿no? Conforme el Señor me ha enseñado, conforme aprendemos en la iglesia, conforme la enseñanza del pastor, ¿no? Empecé a ver sobre la escritura y empecé a compartirle esto, ¿no? Pero siempre como que con un puñal, pum, dándole, ¿no? Pero ciertamente hay que parar a esas personas siempre, confrontarlas y hablarles, pero también con amor. Y me dijo que, yo le pregunté, ¿cómo es que tú te salvas, no? Pues tampoco creía en la salvación, porque ciertamente no, ellos decían que cumplían la ley de Moisés, los 10 mandamientos y todas esas cosas. Entonces, a partir de ese momento empecé a deducir que estos eran de raíces hebreas, ¿no? Entonces, esta persona cerrada completamente, y les pido que cuando ustedes hablen con ellos, o sea, es difícil que ellos van a creer en el Nuevo Testamento. Es en vano hablarles con el Nuevo Testamento a otras personas. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que el Nuevo Testamento está mal traducido. O sea, eso es lo que a ellos les enseñan, ¿no? Para que no lean. Porque si ellos empiezan a leer eso, se van a dar cuenta de lo que están aprendiendo. Entonces, fue muy interesante. Y cuando esto compartí con Adeline, y empecé a hablar con Adeline, me dice, ya, pues, parece el loro, me dice. Porque empecé a explicarle, ¿no? Qué es lo que tenga cuidado con este tipo de personas, ¿no? Y que ciertamente esto es el Evangelio. Que Dios vino, se hizo hombre, ¿no? Persona de Cristo. Y es más, ellos niegan el nombre de Jesús. Es más,
ellos ponen énfasis en la lengua hebrea. Es muy peligroso eso, porque se van por las ramas y están olvidando completamente el centro o la ilación de toda la escritura que es Cristo. Olvidan completamente. Entonces tú hay que exponerlo desde el Antiguo Testamento, no como las sombras del Mesías, ¿no? Entonces esto fue muy importante, fue un reto para mí. Terminé tranquilo, terminé cansado y le di gracias al Señor. Y ahora sus oraciones para yo poder seguir siendo instrumento del Señor, seguir hablando el mensaje del Señor. Ustedes pueden ser un instrumento, Pablo lo fue, y lo vamos a ver. Pablo, Pedro, ciertamente, ¿no? Y todos los discípulos o apóstoles. Vemos, entonces dice, verso 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Ah, ya ves. Ahí vemos, vamos entrando a estas enseñanzas, ¿no? Ciertamente de los judíos, ¿no? Ellos ciertamente, para ellos era necesario, para que sea salvo, circuncidarse. Pero ¿qué es la circuncisión? Ya que estamos adultos, por ahí hay un niñito por ahí todavía. La circuncisión es el corte, ¿no? de la parte del prepucio del varón. Ustedes quieren investigar, ya lo investigan. Entonces, vemos, eso era obligatorio para que sean salvos y creen en la ley de Moisés, definitivamente. Entonces, Tito dice que no fue obligado a eso. Para entender entonces eso, podemos entender que los líderes de la iglesia de Jerusalén habían estado tomando en cuenta lo que Pablo estaba predicando. Que el Evangelio es por medio de la fe, el Evangelio de gracia, ¿no? De Jesucristo. Y que no era necesario circuncidarse ni cumplir la ley. O sea, en realidad uno sí cumplía la ley, porque ya no, físicamente no matabas, no robabas, pero la ley de Cristo nos cambiaba desde el fondo del corazón, que ya no iba a ser un acto físico, ¿no? Que tú ibas a hacer, o que no ibas a hacer, sino que ya venía desde el corazón el cambio, que ya no, si venía ese pensamiento, ya definitivamente el Espíritu del Señor te redarguía a no hacer y pedías ayuda. ¿A quién? A tu Mesías, a Cristo. A quien lo puede todo, ¿no? A quien lo cumplió. Entonces, para no salirme mucho, entonces Tito dice no fue obligado, ¿no? No fue obligado en primer lugar. Eso quiere decir que los discípulos o los apóstoles líderes estaban de acuerdo. Pero va a haber un grupo que no va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo. Entonces, ¿no? Respaldaron a Pablo entonces. Verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Lo voy a leer todo mejor. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Ves? Entonces, había personas con malas enseñanzas que estaban dentro de la iglesia, que decían ser cristianos, pero que querían imponer cosas como la tradición. En este caso era la tradición, era la circuncisión, era la comida o las costumbres de los judíos, ¿no? Y para el ejemplo nuevamente con esta persona que me tocó, ¿no? Ciertamente yo le decía, pero si tú cumples la ley, ciertamente tienes que cumplir toda la ley de Moisés o los 10 mandamientos, le digo. Y tienes que cumplir, o sea, tú vendes ceviche, entonces vendes marisco, le digo, entonces tú estarías incurriendo en pecado porque no puedes ni tocar ni ver esas cosas, le digo. Como que, pero de todas maneras, ella ya, bueno, eso sí es con el Señor. Uno cuando cierra el corazón ahí es donde vemos el problema, ¿no? Pero cuando uno está dispuesto a abrirse el corazón con el Señor, y la otra hermana que estaba ahí, como dijo, no, claro, no, el Señor lo usó, no eches vuestras perlas a los cerdos, ¿no? Es difícil con estas personas. Plántales, háblales del Señor, pero no los insistas, porque no te van a escuchar. Entonces vemos, ¿no? Dice, ¿no? Que estas personas, que estos falsos hermanos, entonces Pablo dice falsos hermanos, porque estos estaban con apariencia de piedad, pues decían que eran cristianos, ¿no? Pero estaban obligando a estas personas a judaizarlos, a los cristianos verdaderos, a los gentiles. Bueno sería que ellos, como dice un comentarista, ¿no? Bueno sería que ellos
lo hubiesen dicho de buena manera a Pablo, ¿no? Pero no fue, ellos impusieron que sí o sí tenían que circuncidarse para ser salvos y cumplir la ley, y recién podían ser no cristianos o validar la fe en Jesucristo. Y eso es totalmente falso, completamente falso. Nosotros ahora lo entendemos, porque ahora se nos ha sido revelado todo esto a nosotros. ¿Privilegio tenemos? Por supuesto. Por supuesto. El Señor fue y es muy bueno con nosotros. Entonces, vemos, ¿no? Introducidos a escondidas que entran para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo somos libres del pecado, pero Pablo dice que ciertamente nosotros somos libres del pecado, pero no somos libres para hacer lo que queramos, para vivir en pecado. Ciertamente, ¿no? Cuando recién empezaba a congregar en Jesús Salvador, en Pachacute, recuerdo muchos hermanos, y lo recuerdo con nostalgia, ¿no? Muchos hermanos, que ahora no veo acá ahora. Ciertamente, cuando yo escuché la palabra gracia y que la salvación no se pierde, definitivamente, yo estuve contento y estuve de acuerdo, por supuesto, y estoy de acuerdo, no lo niego. Entonces, pero vi cómo es que muchos de mis hermanos, o sea, pongámoslo así, como que vi al decir que la salvación no se pierde, se dieron la libertad de irse de vacaciones, ¿no? En el sentido de volverse a las cosas del mundo. Y no lo digo con que yo me crea fuerte, sino lo digo con mucha tristeza, ¿no? Que a veces nosotros tomamos la libertad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que murió por nosotros, el que dio su vida y nos compró con su sangre preciosa, y que ahora somos salvos por esa fe, por lo que Él ha hecho, lo echamos a la basura, ¿no? O sea, lo tenemos por nada. Y aunque las Escrituras dicen que los que viven en eso, o sea, realmente deben analizar si son salvos, ¿no? Deberíamos analizar nuestro comportamiento, nuestra vida, nuestras actitudes. Pero me estoy saliendo, lo vamos a volver nuevamente. Entonces, para reducirnos a esclavitud, ellos querían que nuevamente practiquen, la circuncisión, que todos los varoncitos sean circuncidados, que pudieran comer la comida kosher, no sé qué es por ahí. Entonces, comidas especiales, ¿no? Que no tenían levadura, ciertas cosas, y no podían comer chancho, animales con pezuña, o no podían comer mariscos, eso no lo podían ver. Imagínate a los pescadores, ¿no? Claro, entonces vemos, ¿no? Verso 5, ¿no? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Ellos, Pablo no cedió ni a milímetro, aunque habla de tiempo, no pongamos ni un minuto, ni una hora, él no cedió. No cedió para nada, no cedió a las exigencias, porque al decir que no cedimos, eso quiere decir, verso anterior, que ellos estaban obligando a circuncidarse. Que sí o sí tenían que obligarse, tenían que circuncidarse para ser salvos, o tenían que hacerse judíos para ser cristianos. Y eso era, y Pablo dice 5, ¿no? A los cuales ni por un momento no les di ni la más mínima ventaja de poder esclavizar a los gentiles. No le di ni la más mínima ventaja. Entonces, dice, para que el Evangelio permaneciese con nosotros, para que la libertad en Cristo Jesús, no para vivir en pecado, sino para ser libres del pecado y no estar sometidos al pecado, permaneciese con los gentiles. Y es más, con el pueblo judío, que vemos que hasta ahora no creen. Y vemos un comentario, ¿no? O sea, vemos que hasta ahora las raíces hebreas como han malinterpretado las enseñanzas de Pablo. Y es muy triste que yo siempre veo las redes sociales, yo apologetas cristianos, cómo es que confrontan, ¿no? Con estos hombres, y uno de ellos se dio el descaro de decir estúpido a Pablo, ¿no? O sea, en el sentido de llamar estúpido a Pablo, a Lutero,
por el simple hecho de decir que los judíos no creen. Hasta ahora no creen. Y ha dado, yo creo que ustedes entienden porque dado las circunstancias de las guerras y todas esas cosas, es algo sensible para un tema de decir judío, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y cómo se están levantando estas cosas, ¿no? Pero cómo Dios levanta hombres de fe, y cómo ustedes están llamados a presentar con mansedumbre ciertamente el Evangelio del Señor, ¿no? Ese Evangelio correcto. Para poder destronar, para poder aplastar a estas herejías, a estas doctrinas, a estas malas enseñanzas, o nuestras propias malas costumbres, como el Evangelio del Señor. Entonces, sigamos, ¿no? Dice, 6, verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis lo ponen, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, de los de reputación, nada me comunicaron. Pablo, nada nuevo me comunicaron, dice. Ciertamente, la primera parte habla de estos hermanos que se habían introducido, estos falsos cristianos, y la otra parte habla de ciertamente, ¿no? Para más o menos ir entendiendo de los apóstoles, ¿no? Ellos nada nuevo les comunicaron y estos otros hermanos nada nuevo les enseñaron, ¿no? Entonces, nuevamente lo voy a leer. Pero los de los que tenían reputación de ser algo, estos eran estos hermanos que eran unos cristianos que tenían muy buena reputación. Quizás eran económicamente o eran fariseos, no lo sé. Pero que conocían la ley, conocían mucho. Pero recordemos que Pablo era fariseo de fariseos, ¿no? Hebreo de hebreos. Y aunque todo ese conocimiento él lo había echado, vemos cuán estos cristianos, falsos cristianos, realmente no habían entendido como Pablo, como el Señor había hecho entender a Pablo, ¿no? Cuánto les faltaba. Y por eso Pablo dice, los que tenían reputación, dice, de ser algo, o lo que en otro tiempo hayan sido, o sea, hablando de los fariseos, eso no importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es más, ni los apóstoles le comunicaron o le enseñaron nada. Y no que Pablo era soberbio para decir, ¿sabe qué? No es necesario que ellos me enseñen. Y aunque no era necesario, porque él ha tenido revelación directa de Jesús. Directamente de Jesús. Imagínate. Bueno, es un privilegio, por supuesto. Nosotros ahora ya tenemos la revelación que a ellos se les dio. Y ahora, si alguien se levanta diciendo que tiene una nueva revelación, tienes que mirarlo y enseñarle verdaderamente a las Escrituras. Porque si alguien nos enseña un evangelio diferente, como aprendimos el verso pasado, es maldito o está bajo maldición. Que vemos esto de raíces hebreas, vemos estas prácticas que ellos están llevando ciertamente para que sean salvos a cumplir la ley. Y eso no es. Entonces, vemos, ¿no? Verso 7. 1. Que los falsos cristianos, o sea, nada importante tenía que aprender de ellos, ni los apóstoles, ¿no? Que estaban ahí, nada importante tampoco le comunicaron, o nada nuevo, ¿no? O ninguna otra revelación, por así decir. Sino que él ya tenía el Evangelio de la gracia, pues, que es por medio de la fe. 7. En el verso 7, ¿no? Puse como título, los líderes de Jerusalén respaldan el Evangelio de la gracia de Pablo. O sea, ya vamos a ver el respaldo de ellos, cómo es que ellos van a respaldar, o cómo es que ellos van a dar el like, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cómo es que ellos van a aprobar lo que Pablo está, o van a ver que ciertamente Pablo está, concuerda con ellos, ¿no? O ellos concuerdan con Pablo, mejor dicho. Concuerdan con Pablo, ¿no? Entonces, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. 8, lo voy a leer los dos, o hasta el 9. Pues el que actuó en Pedro para apóstol, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, Pedro, Jacobo es Santiago, el hermano de Jesús, y Cefas es Pedro, ¿no? Y Juan, el apóstol
del amor, como dicen, ¿no? El amado, ¿no? Entonces, Juan, que eran considerados como columnas, dice, ¿no? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, o sea, la señal, el check, ¿no? De compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ciertamente, ¿no? 8. Pues el que actuó para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí a los gentiles. Entonces, Pablo está diciendo, no, le está escribiendo a los Gálatas, muchachos, Dios, que me ha encomendado el mensaje de salvación, que es por medio de la fe en Cristo, predicar a Cristo, a los gentiles, a ustedes, el mismo lo han encomendado a Pablo, a los judíos, a Pedro, a los judíos. El mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, el mismo Jesucristo nos ha encomendado esta tarea. A los gentiles, a Pablo, a los gentiles y a Pedro, no a los judíos, pero luego vamos a ver que también Pedro va a los gentiles, ¿no? Como es que cuando baja un lienzo, cuando está en cierto éxtasis, ¿no? ¿Cómo podría explicar esta palabra éxtasis? En cierto, en el espíritu podríamos decir, ¿no? Ya, o mejor dicho, ¿no? Él ve lo que baja un lienzo y ciertamente, ¿no? Vemos que Dios santifica a las cosas, a todos los alimentos, a los reptiles y todo eso, pero como después de eso él va, ¿no? Y predica a Cornelio, ¿no? Como es que el Señor le muestra, ¿no? Que vaya y predique a Cornelio. Entonces vemos muchas de esas cosas, ¿no? Vemos el Evangelio a los gentiles también por parte de Pedro, vemos también que ellos predican a los judíos, pero ciertamente, ¿no? Después, el primer discurso de Pedro vemos, ¿no? Convirtiéndose 3.000, dice, ¿no? 3.000, imagínate, convirtiéndose 3.000, pero previo a eso vemos el evento del Señor, ¿no? Como es que Él, a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron, y ellos compungidos de corazón se arrepienten y se convierten y se bautizan, ¿no? En el nombre de Jesús, porque ellos no aceptaban a Cristo. Y aunque este tema del bautismo, si se bautiza en Jesús o si bautizan en el tema del Padre, vamos a poner entre paréntesis, ya para... porque es necesario, ¿no? Es necesario hablar esto, ¿no? Algunos dicen que se debe bautizar solamente en el nombre de Jesús, otros dicen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero vamos a hacer como Jesús dijo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la gran comisión. Ciertamente Pedro lo dijo así porque ellos no habían aceptado a Cristo. No habían aceptado a Cristo. Si conocían del Espíritu Santo, conocían de Dios, ¿no? Pero no habían aceptado a Cristo. No aceptaban a Cristo, mejor dicho. Por eso es que se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado, sin esa parte. Y antes de que... y no... Entonces, 9. Y reconociendo la gracia, entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos reconocieron la gracia el don que Dios le había dado a Pablo, ¿no? De predicar a los gentiles, que le ha sido dada, dice. Estas tres columnas, Santiago, Pedro y Juan, ¿no? Que eran considerados columnas. Ellos eran las personas principales o los dirigentes principales de la iglesia en Jerusalén, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Cómo es que ellos le dieron la señal de que, Pablo, estás haciendo lo correcto. Es correcto el mensaje del Evangelio que tú estás predicando, porque vemos que ellos tampoco obligaron a Tito a circuncidarse, ¿no? Vemos una aceptación también ahí, en que ellos no deben, y vemos en el concilio cómo tratan estas cosas, ¿no? Que solamente ellos no pueden poner cargas a los gentiles, ¿no? Que los judíos no pueden poner cargas. Pero como vemos después esta libertad, ¿no? en la iglesia de Corinto, ¿no? Que el pleito por la comida, que si como, no como, que yo soy libre en Cristo, pero libre para hacer la gana. Pero recordemos que siempre tenemos libertad, pero con mucha humildad, teniendo en cuenta a los hermanos de la fe, ¿no? Teniendo en cuenta a los débiles de la fe. Entonces, dice, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, o sea, nosotros, ellos a los gentiles como nosotros y ellos no a los judíos, ¿no? Que practicaban la circuncisión. Verso 10, ¿no? En el verso 10, ¿cómo es que yo puse la petición de los hermanos a Pablo, ¿no? ¿Cómo es que
los Jacobo, los hermanos que estaban ahí, ciertamente le hacen una petición nomás a Pablo. Y vemos en el mensaje del Evangelio del Señor, es cómo es que el Señor no olvida a los pobres. Definitivamente, uno de los mensajes o uno de los baluartes de Pablo, de su obra misionera, es predicar, y en Jesús Salvador también es predicar el Evangelio, pero también es ayudar a las personas que necesitamos, ¿no? Porque eso es un complemento, ¿no? Eso es una muestra de que tú eres un cristiano, ¿no? De que estás haciendo la obra del Señor. Entonces leemos, ¿no?, el verso 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Ves? Y Pablo dice, lo cual procuré con diligencia hacer. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, lo cual siempre tenemos el deseo de hacer. O sea, el deseo quiere decir, lo cual siempre lo hacemos. Gracias al Señor. Entonces, lo que estaban haciendo la iglesia en Jerusalén, ciertamente también lo estaba haciendo Pablo. Y eso era por revelación del Señor. Ahora, en vez, Pablo está diciendo, los hermanos de Jerusalén le dicen, no, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Lo que era una sorpresa para ellos, una sorpresa total, porque Pablo saca toda la ofrenda que ellos habían juntado, saca y los presentan a ellos. Mire, hermano, esto es para ustedes. Pongamos, en vez de que ellos, ¿no?, en vez de que ellos pudiesen quedarse, no, ¿sabes qué? Te doy el consejo, haz esto, ¿no? Pero ellos, al momento de decir, no se dan cuenta que Pablo estaba con la ofrenda que Pablo dio. Entonces, es como que si yo te digo algo, te doy un consejo, pero tú me lo devuelves con gracia, ¿no? Con buena obra, ¿no? Y Pablo ciertamente estaba practicando eso. Y vemos, ¿no?, cómo es que lo que ellos dijeron rebota hacia ellos, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no?, puse un par de puntos como aplicación. No sé si les gustaría que lo lean. En este último punto, ¿no? Ciertamente nosotros tenemos ese deseo de ser. Claro que tenemos el Espíritu Santo, nosotros. Antes no podíamos hacíamos esas cosas quizás, pero eso no contaba para el Señor. Ahora que somos como Pablo, tenemos el mismo espíritu como la iglesia de Jerusalén, como todos los cristianos genuinos en el Señor por medio de la fe en Jesús, pueden hacer estas cosas. Y eso sí cuenta a partir de eso. Porque eso no te lo va a hacer tú no vas a ayudar de tu propia naturaleza carnal. Lo vas a hacer con pura voluntad y con pura pasión, incluso en el servicio, incluso en la misión 41, lo vas a hacer con esa voluntad, con esa gracia, con ese deseo que tenía Pablo, de no hacerlo por compromiso, sino hacerlo con pasión. Entonces, leamos los puntos de aplicación, ¿no? Y yo puse un pequeño comentario en el verso 10, ¿no? Por el contrario, Pablo hizo recordar a ellos que las iglesias gentiles contribuyeron. Entonces Pablo les hizo recordar eso, ¿no? Ellos lo recordaron a Pablo, pero Pablo inmediatamente, yo tengo ese deseo de eso. La Nueva Traducción Viviente lo dice, ¿no? Que tengo ese deseo y yo siempre lo practico. Entonces, aplicación, ¿no? El primer punto. Siempre veamos desde el primer punto, desde el primer verso hasta el verso 10. Yo siempre voy en el sentido de los puntos que pongo, ¿ya? Dice, ¿te involucras en los asuntos del Señor? Lo puse como pregunta. Otro punto, pero ese ya lo contestan ustedes, ¿eh? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Puse entre paréntesis a Tito. ¿Te gustaría que te recuerden como Tito? ¿Cómo era Tito? ¿Se acuerdan? Recién lo hablamos, ¿no? Era un verdadero hijo de la fe. Era un verdadero compañero. Era un verdadero colaborador. Era un verdadero hijo de la fe. Para resumir, en resumidas cuentas, ¿no? Era un verdadero cristiano. ¿Recuerdan? Era pastor en la isla de Creta. La carta a Tito, ¿no? Fue a esos lugares donde más o menos eran de la talla de David.
de David Guerra, sí, grandes y bravos, ¿ves? Entonces, esos hombres a esos lugares fue más o menos así, Tito, tipo David, así, para no poner orden en ese lugar, porque esas personas eran mercenarios, eran gente que ciertamente eran guerrilleros, mejor dicho, eran soldados. Y si tú ves la actitud de un militar, como es así al seco, es así disoluto, ustedes me entienden, no es vulgar. Entonces, ¿cómo era la actitud o la vida de ellos? Entonces, la actitud de Tito, ¿cómo era? Era un verdadero hombre de la fe. Era mostrar eso, el Evangelio del Señor. Entonces, otro, ¿no? Ya. ¿Confías en el Señor cuando expones el Evangelio? Cuando tienes la oportunidad de predicar a alguien, ¿confías? Pablo sí confió. Pablo estaba totalmente tranquilo porque su mensaje era por revelación del Señor. Era una fuente confiable, era Cristo mismo. Recuerda, cuando vas a presentar un mensaje, confía en el Señor, que Él va a poner palabras en tu boca. No tengas miedo, dale para adelante. Háblele del mensaje del Señor, del mensaje de salvación a Jesús. Es por medio de la fe en lo que Jesús hizo. Vino a este mundo, murió por nosotros, para ser libres de una condenación terrible a la cual vivíamos por el pecado, porque nadie era santo. Todos estábamos condenados, pero Cristo tuvo que cargar esa condenación de nosotros. Entonces, Él se dio a sí mismo, ¿no? Por todo. Entonces, si Dios te llamó para servirle, Él te va a respaldar. Definitivamente, Él te va a respaldar. No tengas miedo. Anuncia el mensaje. Si el Señor te ha llamado para ministrar, si el Señor te ha llamado para servir a la comunidad, si el Señor te ha llamado para anunciar desde tu trabajo, Él te va a respaldar. Él va a respaldar el trabajo que tú haces. Pero recuerda, comprométete con las cosas del Señor. Sé comprometido. Lee bastante, estudia. Aunque muchos te digan loco, te digan loro. Guacamayo, no sé, papagayo, ¿no? Luchito se agarra la nariz. Entonces, el Señor te va a respaldar. Él te llamó para que tú anuncies su mensaje, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Si el Señor te dio el don de sabiduría, aplícalo. Yo siempre veía a Pati cuando publicaba sus mensajes por el Facebook. Es muy importante eso, muy importante. No dejes de publicar tus mensajes. Y lo haces muy concreto, eso es muy bueno. Entonces, el Señor te va a usar en cualquier tipo de lugares, en cualquier tipo de redes sociales, en cualquier tipo de forma, e incluso vas a aprender. Cuando más expones la palabra, el Señor más te va a ir dando la confianza. Al principio temblaba un poco acá cuando estaba. Y es que no tiemblo, y es que no crean que no tiemblo, lo hago con mucho temor y temblor en el Señor. Pero el Señor te da cada vez más confianza para poder seguir hablando y predicando de Él. Como les repito, aunque te digan Lord, aunque no les agrade a muchos, ¿no? Entonces, Él te va a respaldar, lo puse con signos de admiración. Él te va a respaldar, o Él te respaldará. Dios no tiene favoritos, definitivamente. Como le dijo, ¿no?, a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero diciendo que la roca era Cristo. Pero después vemos, ¿no?, cómo es que el Señor le da chicote a Pedro. Pero como vemos, claro, pero como vemos a Pablo siendo altivo, creyendo servir al Señor, y cómo es que el Señor le rompió los huesos, ¿no? O le cegó los ojos y luego le volvió a dar los ojos para servirle verdaderamente con pasión y tener el don de sabiduría mucho más que los apóstoles, mucho más que los otros dos apóstoles, porque le dio revelaciones maravillosas a Pablo, que tanto que nosotros tenemos las cartas de Pablo escrito en gran mayoría para nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos cómo es que el Señor le dio una revelación maravillosa a Pablo.
Y que el Señor no hace acepción de personas, sino que depende de la disposición de la persona. Si tú dispones en buscar del Señor, el Señor te va a seguir dando sabiduría. Que aprendimos en las parábolas, que cuando los que se acercaban a preguntarle al Señor les enseñaba. Y si nosotros no nos acercamos a preguntar o a decir, Señor, quiero aprender, ¿qué dices acá? O pregunto al pastor o a otros hermanos que les gusta leer, o a otras hermanas, entre mujeres por ahí, qué citas, qué pastores, qué libros, qué tipo de información tengo que leer, tengo que buscar para poder madurar y crecer en la fe, qué fuentes confiables tengo que revisar. Vemos en el Instituto Bíblico que el hermano David, pastor David, muy inteligentemente usó ¿no? The Bible Project. Es muy buena fuente, muy buenísima fuente. Úsenlo. El Señor Dios lo dio, todo. Usó buenos varones. Es más, los mensajes que predica el pastor, está en el YouTube por colección. Úsenlo, vuélvanlo, repásenlo, estudienlo. Entonces, vemos, ¿no? Ya para terminar, si me disculpan, por favor. Dios no tiene favoritos. Todos necesitamos estar sintonizados en la obra de nuestro gran Dios y ocupar nuestros lugares según nuestro llamado. Ocupa ese lugar, porque si no ocupas ese lugar, otro va a ocuparlo. Si tú no dispones de tu tiempo, si tú no dispones de querer estar en pleito con los demás, es difícil que vas a poder agradar al Señor. En mi caso, ¿no? Ciertamente hay mucho trabajo que hacer en casa por el tema del colegio, el tema de muchas cosas, pero le pido al Señor que no me permita dejar esto, porque esto es principal. Mi hogar también lo es. Mi hogar también lo es. Nuestros hogares lo son, por supuesto. Pero no dejemos esto, porque si dejamos esto, dejamos todo. El Señor va a usar a otro, quien verdaderamente lo va a hacer con mucha pasión, con mucho amor, con mucha gracia. Y el Señor le va a dar mucha elocuencia, mucha gracia, ¿no? Para no solamente servir en la iglesia, sino servir en muchos otros lugares. ¿Recuerdan eso? Entonces, ¿qué tal si oramos? Hoy ya tenemos Santa Cena, y esto es, yo recuerdo que el pastor nos dijo el otro día, ¿no? La Santa Cena del mes pasado, ¿no? Que pidamos que nos permita participar de su Santa Cena. Wow, a mí me bloqueó, por así decirlo, ¿no? Pedir que nos permita participar, verdaderamente. ¿Dignos somos? No. Pero Él, en su voluntad, nos lo permite, ¿no? Pidámosle que nos permita. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias por este día bello y hermoso, esta tarde hermosa, Señor. Y en tus manos nos encomendamos, Señor, para que seas tú, Señor, que transformes por medio de tu palabra, por medio de las enseñanzas, Señor, nuestros corazones, Señor. Llénanos de tu Hijo amado, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder cumplir lo que tú quieres que nosotros cumplamos y andemos, Señor. No creyendo, Señor, en cosas superficiales o haciendo cosas, Señor, que quizás pensemos, Señor, que te agradan, Señor, sino que seas lo que tú nos digas que hagamos. Ayúdanos a no caer en religiosidad, Señor, con el mundo, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro servicio, y ayúdanos a caminar a la luz de tus escrituras, a la luz de tus pisadas, Señor. Teniendo como esa imagen a tu Hijo amado, Señor, en nuestra vida, Señor, y en nuestros corazones. La gloria y la honra, Señor, sea para ti, Señor. Llénanos esta semana de tu amor, de tu espíritu, y que recordemos cada cosa, Señor, que somos llamados a ser libres, Señor, a ser libertados, porque ya somos libres en tu Hijo, por medio de la fe.